Ya estamos en la octava sesión. Aquí me faltó una partecita, bueno, por razones de espacio, pero se las voy a leer nada más. Lo que sigue del anterior es Awini Teoyot Okmochi Ompa Powia Intlatelolco. Pues bueno, ya recuerdan que Juan Diego ya nos dijo que es de Cuautitlán, y ahora lo que nos dice es que en cuanto a lo Teoyot, Teos ya vimos que es Dios, divinidad, pero Teoyot da la idea de lo relativo a Dios, por la terminación esta, ¿no? Entonces la diosidad, o sea, lo relativo a Dios, ¿no? Entonces en cuanto a eso, a lo de Dios, dice Ok Mochiompa, todo ahí contaba, Puguía, Intlatelolco. O sea que se entiende que a él le tocaba ir allá a Tlatelolco en cuanto a estos asuntos de religión, ¿no? Bueno, pero entonces por eso iba en dirección a Tlatelolco, porque le correspondía, era contado ahí. Acuérdense que no era que quisieran ir o no a misa los indígenas, era que a huevo tenían que ir, ¿no? Entonces eran contados, ¿no? Bueno, hasta ahí va y después ya viene esta partecita. Bueno, entonces, para esta parte, nada más voy a hacer unos leves comentarios, ahora vamos a ver al final, ahorita que lo cantemos, que al ir camino a Tlatelolco y pasar junto al cerro del Tepeyac, de repente escucha el canto de pájaros preciosos, a los que el cerro parece responder. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces empiezan los cantos, ¿no? Y la historia va a terminar, eso todos lo saben, con las flores, ¿sí? Entonces, una de las metáforas o estos difracismos de los que hablamos más profundos es precisamente de Inxochitl Incuicat, que quiere decir, si lo entendemos como dos palabras separadas, es la flor, el canto. Pero ya explicamos que en estos difracismos uno no las entiende como palabras separadas, ¿no? Porque separadas tienen su propio significado, sino que yuxtapuestas adquieren un sentido más profundo. Entonces, bueno, yo he leído que hay quien lo traduce como poesía, al Inxochitl Incuicat, como flor y canto. Yo pienso que va más allá todavía que poesía, ¿no? La Inxochitl Incuicat también es arte, también es, pues es toda esta creación que hacen los nahuas, ¿no? Al decir arte me refiero a lo que hace el tlacuilo, a lo que hacen los orfebres, los que hacen los artistas de la pluma, a los que crean los cantos, a los cuicani. Todo ese mundo del arte, de los símbolos, de las metáforas, de los números, ¿no? Como esto que vimos ayer de los 20 días, todo eso creo yo es la creación que en náhuatl se le dice il Inxochitl, il Incuicat. O sea que es una forma de pensar, pero también es una forma de crear, ¿sí? Entonces, en mi opinión, pues les digo, es una de las metáforas más profundas. Si se entiende esto, entonces se entiende que el Nican Mopogua es en sí mismo flor y canto. O sea, es esa metáfora, no es el difracismo, porque pues todo tiene que ver con cantos y con flores, ¿no? Ese es el meollo de todo el Nican Mopogua. Entonces, el Nican Mopogua no solo está escrito en el lenguaje de la flor y el canto, sino que en sí mismo es flor y canto. Inxochitl Incuicat. Como que sería grosero decirle a Nican Mopogua que es poesía, porque va más allá de la poesía, ¿no? Es todo esto que estamos viendo, ¿no? Del lenguaje, las metáforas del pensamiento náhuatl, el canto. Entonces no es un poema así de sencillo, ¿no? Pienso que es todavía mucho más complejo. Entonces, bueno, me remito a lo que les platicaba hace rato, ¿no? Que los cantos antiguos, los de cantares mexicanos, al menos tenemos certeza de eso, es que estaban escritos en lo que se conoce como el cuicama, que es el papel de canto. O sea que consta que había una forma, no la conozco yo, por la destrucción que hubo, no hay documentos como tales, pero había una forma de escribir los cantos en náhuatl. Pues ya dijimos que hay varios tipos de códices, no es uno solo. El que conocemos nosotros es el Teomochtli, el Códice Borgia, que es un libro sagrado, un texto sagrado. Pero los hay de otro tipo, de carácter económico, político, geográfico, botánico, en fin. Pero bueno, entonces había esos cantos de cantares mexicanos que estaban en escritura náhuatl propiamente, en el cuicama, pues ya ven que fueron trasvasados al alfabeto latino.
y quien participó en ese trabajo pues fue nuestro Antonio Valeriano. Entonces Antonio Valeriano, ya dijimos, conocía el Cuicapeucayo y los cantos de cantares mexicanos, y entonces eso nos lleva a pensar esto que hemos dicho aquí varias veces y claramente sin tapujos, ¿no? Que hasta donde vamos ahorita, de nuestro estudio de la cultura náhuatl antigua, en donde nos encontramos ahorita, podemos afirmar que el fundamento teológico del Nican Mopogua no es, como quería Miguel Sánchez, la Biblia o el judeocristianismo, sino estos cantos. Y en particular, pues el Cuicapeucayo, ¿no? Que ese no hay duda que es original de la antigua religión náhuatl. Entonces Antonio Valeriano se inspira, no solo se inspira, sino que toma como base el Cuicapeucayo y a partir de ese hace una composición adaptándose a la situación política que ya hay, ¿no? Que es la evangelización, lo cual no le quita ningún mérito al Nican Mopogua, ¿no? Se está adaptando a su situación y a su época. Entonces yo me atrevería a decir que así como Marco Zipa, que el pintor de la Guadalupana, toma como modelo la Guadalupe de España, la que está en el coro, con sus estrellas, sus rayos solares, todo eso, pero no crea una copia, ¿no? Sino que hace algo original, nuevo, para la nueva situación, ¿no? Pone los símbolos donde los españoles no lo puedan notar claramente. Pienso yo que de esa manera, siendo una especie de símil, Antonio Valeriano es lo que hace, ¿no? Este Cuicapeucayo lo que hace es reescribirlo, no es solamente escribirlo de nuevo, hacer una copia, sino que le da un nuevo sentido a la nueva situación que están viviendo los pueblos nahuas, ¿no? Y el resultado pues es esto, que conocemos como el Nican Mopogua. Entonces, bueno, considero que para aproximarse al Nican Mopogua como lo estamos pretendiendo aquí, o sea, no desde la visión del conquistador, sino del judeocristianismo, sino de la visión de los vencidos, como decía el maestro Miguel León Portilla, aunque bueno, aquí luego decimos, pues no nos vencieron, porque pues aquí estamos todavía, ¿no? Entonces no nos acabaron de vencer. Pero bueno, como sea, para tener esa visión, pues es necesario no nada más las buenas intenciones, ¿no? Así como que ponerse unas plumas y decir, no, creo que hay que estudiar seriamente esto, ¿no? Los textos, cantares mexicanos, romances de los señores de la Nueva España, platicábamos de los coloquios de los 12, ¿no? Esta fuente primera que se llama la fuente más antigua, ¿no? La leímos alguna vez, de cuando Sagún pregunta a los mexicas, ¿y ustedes quiénes son, no? Y se acuerdan que se van bien atrás, ¿no? Cuando dicen que llegaron en sus barcas los sabios con sus códices y nos dejaron, se fueron, ¿no? Pues hay que recurrir a todos esos textos para comprender estos conceptos religiosos, ¿no? Como el Xochitlalpan, el Tloquenahuaque, el Ipanyemoguani y el Tlalticpac, ¿no? Pienso que no hay otra manera, ¿no? Por eso digo, sin ánimo de ofender a nadie, que no es suficiente las buenas intenciones, ¿no? O sea, enarbolar eso de la mexicanidad y eso, ¿no? No es suficiente. Es necesario ir a los textos, porque ahí está la fuente, ¿no? En particular de todos esos 92 cantos, en particular uno que es el Cuicapeucayo. Y entonces el Nican Mopogua adquiere otro sentido, es otra visión, y lo podemos entender ya de otra manera, ¿no? Pero tomando eso como fuente, ¿no? Como raíz, como base, como fundamento. Bueno, entonces ya les dije el pedacito que me faltó escribir, que dice que en cuanto a las cosas divinas, le era contado en Tlatelolco, le tocaba ir a Tlatelolco, entonces se dirigía hacia allá. Bueno, pues vamos a ver esta parte que viene, que dice, y era sábado, pues era un sábado. Esta palabra nos gusta mucho aquí, el otro día aquí platiqué con los niños de Yohuatzinco, que quiere decir así como que el amanecer, cuando así empieza, todavía está medio oscurito así el amanecer, ¿no? Se dice así el Yohuatzinco, ¿no? Bien todavía Yohuatzinco, o sea que mero va a empezar, está amaneciendo ya, ¿no? A esa hora de ese sábado, de los primeros días del mes de diciembre de 1531, dice que nuestro personaje, en este caso Juan Diego, iba en seguimiento de lo sagrado, ¿no? Las cosas correspondientes a la divinidad, al teollo, y de lo que estaba mandado. O sea que, como les digo, no era así como que, yo hoy estoy de buenas, voy a misa. No, era huevo, ¿no? Era la conquista religiosa, ¿no? Entonces lo que estaba mandado, pues bueno, tenía que ir.
Y luego dice que cuando se acerca, ya va cerca, de Junto y Náhuac, su Junto, del cerro, el cerro que se llama, el lugar que es llamado, Tepeyacac, dice que ahí ya Tlalchipagua, este de Chipagua es que se aclarece, como que el agua está un tanto turbia y queda toda clarita, pero para la tierra, o sea, como que ya se empiezan a ver las cosas, ¿no? Ya empieza a aclarar la mañana. Dice, Yetla Tlalchipagua, o sea, ya se nos está yendo la noche y empieza a ver la luz del día, ¿no? Yetla Tlalchipagua. Luego dice, escuchó arriba, in Icpac, arriba del cerrito, Tepeyac es un cerro chiquito, lo dice así de cariño, Tepetzintli, que cantaban. ¿Quiénes cantaban? Como variados, plazo, ya vimos que es precioso, valioso, pájaros, o sea, pájaros preciosos, cantaban, ¿no? Entonces él se va acercando al cerrito del Tepeyac y empieza a escuchar un canto, así cantos, mejor dicho, de pájaros preciosos, ¿no? ¿Y dónde ocurren esos cantos? Ahí arriba del cerrito. Y aquí viene un paralelismo extraordinario con el Cuicapeucayo. ¿Se acuerdan del Cuicapeucayo que dice también que cuando dice que el cerro parece que responde a los cantos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Cuando vimos el Cuicapeucayo dice que por aquí canta el Tzimitzcán, el Tlauquecho, bueno, varios pájaros, dicen como que el cerro les responde, ¿no? O sea, el cerro está vivo, el cerro también canta, participa de esa orgía de cantos. Entonces también dijimos esa vez el sentido que tiene el cerro en náhuatl, ¿sabe? Pensamos que para el pensamiento occidental el cerro es una cosa, ¿no? Es un objeto y últimamente es una mercancía, ¿no? Hay que desmadrar el cerro, ven en su madre, ¿no? Pero hay que sacar ganancias. Para el pensamiento náhuatl el cerro es sagrado, es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Entonces se relaciona con las nubes, el agua. Yo les he dicho que aquí en Santa Cruz, Huitziltepec, supimos hace años de una comisión que va a pedir agua al cerro. Entonces, para el pensamiento del náhuatl, a quien le pedimos el agua no es a un dios enojón, ¿no? Sino al cerro, porque es el que se junta con el cielo, ¿no? Entonces, aquí en el pueblo, en Santa Clara, Huitziltepec, también hemos platicado que los señores, ya grandes, luego cuentan que los cerros tienen su corazón, y el corazón del cerro, el tepeyolo, o el tepeyolote, es una víbora, de preferencia de cascabel, ¿no? Entonces el cerro está vivo, es un ser, y tiene su corazoncito como nosotros, ¿no? Nada más que el cerro es pues, una serpiente. Entonces aquí todavía se escuchan esas historias, por ejemplo, no es de extrañarse que todavía hay quien cuenta que una víbora cuando se hace muy, muy vieja, así ya viejísima, le empiezan a salir plumas, ¿no? Y entonces empieza a volar y se va al oriente, ¿no? Entonces por eso decimos eso de que muchos aspectos del pensamiento náhuatl, de la tradición náhuatl, viven hasta hoy como leyendas, como mitos, como historias, pero que si uno las estudia como que empieza a hacer esas relaciones, ¿no? Con lo antiguo, con el antiguo pensamiento. Bueno, entonces dice que cuando se interrumpen las voces, o sea que por aquí canta un pajarito, por aquí otro, y en el ratito en el que no hay canto de pájaros, en ese ratito en el que se interrumpen las voces, Takahuani Inintoski, cuando se interrumpen sus voces de los pajaritos, dice, como si el cerro respondiera, ¿sí? El Tepet, Quinananquilía, responde. Entonces en esos espacios que interrumpen su canto los pájaros, es cuando el cerro participa y así lo escucha Juan Diego, dice, órale, el cerro también está cantando, ¿no? El cerrito del Tepeyac. Bueno, entonces otra cosmovisión la que está aquí de por medio, ¿no? Sale, entonces eso es lo que dice esta parte, como que ya nos va explicando qué está pasando y desde qué visión está pasando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a entonar esto, ya saben, lean, vayan siguiéndolo, para que luego lo practiquen y continuamos. Dice, sábado caca, huelo yo huatzinco, kiwate potzocaya, te oyo iguan, inetitlani. ¿Faltó? Todos tienen que decir inetitlani. Zombie, llévalo. No lo pierdas, sigo en el que sigue.
Awina Sinkoi, Nahuatl Tocayocan, Tepeyacat, Yetlatlachipagua. Yetlatlachipagua. Organin Ikpak, Tzitliqui, Toa, Yukine, Papantla, Totomequica. Totomequica. Kakawani, Kinintoski, Kinkinananki, Liatepe. Liatepe. A practicar todos. Regresamos.